Vamos a presentar hoy el primer avance de los resultados del proceso de oposición al cuerpo de maestros que se está celebrando este año. En este primer avance vamos a hacer una valoración de los resultados de la primera fase, una vez que hemos estudiado las notas de todos y cada uno de los tribunales de las distintas especialidades. En estos resultados aparecen una serie de conclusiones generales que tienen interés, desde luego para los opositores y las opositoras, y en ese sentido queremos resaltar que Comisiones Obreras un año más hacemos un esfuerzo por arrojar luz al proceso de oposiciones y para intentar que por lo menos en alguna materia haya transparencia, dado que la falta de transparencia es una de las cuestiones que viene reiteradamente ocurriendo, que más nos preocupa, que más malestar crea entre las personas aspirantes y que más dudas arroja sobre el propio proceso. Para presentar el informe tenemos a la coordinadora del mismo, que es Aida Salmillán, nuestra representante y responsable de la enseñanza pública no universitaria. Le voy a pasar el micrófono para que tome la palabra. Bien, pues hemos recopilado las notas de todos los tribunales de la primera fase de oposiciones, que como bien sabemos en el caso del cuerpo de maestros es una prueba eliminatoria, es decir, esta primera fase es la que decide si pasamos a la fase más importante de la oposición, que es la parte más pedagógica y didáctica, donde realmente el profesorado puede demostrar sus capacidades docentes. Y ya en esta primera criba no llegamos al 40%, nos quedamos en un escaso 39% de personas que pasen el proceso, un proceso que es memorístico y que además no atiende a unos criterios de evaluación ni siquiera reales, legales en algunos casos, y no son ni transparentes ni públicos. Las tres primeras pruebas que comprenden en la mayoría de las especialidades esta primera parte del proceso demuestran o arrojan como resultado que la parte más memorística, que es la del temario, un temario no actualizado, que además no responde a las necesidades reales de la educación actuales, es la que más personas se dejan en el camino, excepto en dos especialidades, como es pedagogía terapéutica, en concreto este año, y en inglés, donde la prueba específica, una por idioma y otra porque le han atendido criterios no legales de evaluación, como podría ser la ley maestra, que ni está desarrollada ni está recogida en la propia convocatoria, han dejado a casi la mitad de los opositores fuera del proceso. La ratio propositor que nos arrojan estos datos es de 3,4, o sea, actualmente una de cada 3,5 personas o 3,5 personas podrían adquirir o acceder a una plaza. Todo esto dependerá también de esta segunda fase de las oposiciones, a las que tendremos acceso a las notas a partir del jueves, aunque mal dicho no tenemos acceso, sino que tenemos que ir recopilando tribunal por tribunal, acercándonos a los institutos, a las sedes y recopilando estos números, porque ni son públicos ni se pueden acceder a ellos ni siquiera los opositores que están presentándose a este proceso, solo pueden ver las notas de su propio tribunal. ¿Qué pensáis? ¿Qué intención hay en esta forma de hacer las oposiciones? Pues a ver, evidentemente desde el gobierno de Esperanza Aguirre hasta ahora nos hemos encontrado con que la Comunidad de Madrid parece que disfruta devaluando al profesorado madrileño, y muchas veces se utilizan las oposiciones como un arma arrojadiza en esta cuestión. Quieren demostrar que a través de unos exámenes que no son unos exámenes didácticos ni pedagógicos ni realmente reflejan lo que necesita un docente, sean la clave para decir que el profesorado madrileño no tiene capacidades o que le faltan conocimientos para poder ejercer la profesión. Yo quería preguntarle a Isabel también de otras cosas, ¿no? En cualquier caso, sobre conclusiones del informe, decir que hemos recibido miles de quejas, miles de reclamaciones. Estas reclamaciones tienen que ver fundamentalmente con los contenidos de las pruebas. Hay que recordar que el mismo día del examen, en la prueba común, hubo que anular una pregunta, la propia consejería tuvo que anular una pregunta porque estaba mal editada. A partir de ahí todo han sido dudas sobre los contenidos de las pruebas. Este año porque se ha añadido un elemento muy propio de los tiempos, y es que se han filtrado los criterios de corrección, criterios que no son públicos ni antes, ni durante, ni después, pero que en este caso los tiempos nos han facilitado que los criterios de corrección se filtren. Conocidos los criterios de corrección,
hemos puesto en conocimiento de la Consejería de Educación estos criterios y en todos los casos nos dicen que son fake, que son inciertos, pero las noticias que nos llegan de los tribunales, en algunos casos con mucha contundencia, son otras. En particular hay que poner el foco en lo ocurrido en PT, que los criterios de corrección recogen la valoración de un procedimiento, de un protocolo de intervención en los centros de educación especial que solo conocen los profesionales que trabajan o han trabajado en centros de educación especial este año, este curso. Por lo tanto, excluyen directamente a las personas que no han trabajado nunca y a las personas que han trabajado pero en otro tipo de centros. Además, en los criterios de evaluación aparece que está derogado una orden que no está derogada, confunden el vigor y la derogación. Igualmente también se valora que se haya citado la ley maestra cuando la ley maestra no estaba en vigor cuando se publicó la convocatoria, pero es que tampoco se ha desarrollado en Madrid aún. Será el año que viene, el próximo curso, cuando habrá desarrollos, tanto decreto como orden, como instrucciones de aplicación en el aula. Esto ha hecho que en la especialidad de PT realmente la exclusión en la primera prueba haya sido de más del 50% de los opositores, algo que no podemos entender. Esto ha ocurrido también de forma similar en inglés, donde también en esta especialidad, en la prueba específica, en lo que llamamos el práctico, también ha habido una altísima exclusión de los aspirantes por el nivel de inglés, dicen las fuentes consultadas, la consejería, pero en la práctica es lo inadecuada de la prueba, porque reiteradamente hay un desfase entre lo que se pide y lo que se hace en la práctica en las aulas y el tiempo que se requiere a los opositores para unas pruebas larguísimas, teniendo en cuenta que la docencia no tiene nada que ver, nuestra capacidad docente, con hacer las funciones y las tareas deprisa. Este requerimiento de tiempo no se justifica, no se fundamenta. Esa es la realidad. Hay que tener en cuenta también en la falta de transparencia que no tienen posibilidad de reclamación, no hay la posibilidad de revisar el examen. Realmente se presentan reclamaciones y los tribunales actúan como consideran oportuno. Resaltamos este año que entre las notas provisionales y definitivas han considerado la nota y elevado la nota y han pasado el proceso más de 1000 opositores, es decir, un 4% más de los que inicialmente fueron excluidos por ser suspendidos, ¿no? Esto es importante también a tener en cuenta, porque esa falta de transparencia lógicamente arroja mucho cuestionamiento sobre el proceso. Sería tan fácil como que Madrid hiciera lo que se hace en el resto de comunidades autónomas y publicara previamente los criterios de evaluación, los criterios a los que tienen que ajustarse los aspirantes. Durante también se podrían publicar, igual que se publican las pruebas nada más realizadas, o posteriormente, pero es que no se publican en ningún momento, solo lo conocemos cuando el aspirante recurre y llega a contencioso administrativo. Y por último quiero decir como valoración ya en este primer avance, pero que hay que tener en cuenta en qué condiciones trabajan los tribunales. Esto es gravísimo, tenemos altísimas ratios, lo venimos denunciando, muchos opositores por tribunal. Hay que tener en cuenta que tienen limitado el número de asistencias, de días que pueden usar para corregir los exámenes. Hay que tener en cuenta que un presidente de tribunal el día de oposición percibe 63 euros, el día de la oposición, que están en muchos casos 12 y 14 horas trabajando, y un vocal 59 euros, y el resto de días las asistencias son 38 euros los vocales, 42 euros los presidentes. Estamos hablando de un pago de euro hora que en ninguna otra actividad se realiza, una actividad tan importante y tan imprescindible. Además, por supuesto, les escatiman, les racanean todo lo que son los costes, las comidas, los desplazamientos. Esto tampoco lo pagan a la mayoría de los tribunales. Este año les han impuesto además un calendario imposible que les ha hecho tener que compartir, hacer compatibilizar docencia directa con alumnos, evaluaciones, programaciones, evaluación, memorias, con la presencia en tribunales, de manera que han tenido jornadas laborales de 12 y 14 horas para poder hacer su trabajo.
Esto hay que corregirlo, lo hemos venido denunciando y es otro elemento que quiero tener en cuenta. Son compañeros y compañeras, nosotros defendemos que las oposiciones de la enseñanza pública sean evaluadas por otros funcionarios docentes, pero esto tiene que hacerse en unas condiciones dignas. Tanto de reconocimiento profesional como laboral. Es una tarea importantísima e imprescindible. En ese sentido estamos aquí, va a haber una concentración inmediatamente por la exigencia de que se corrijan todos estos déficits que tiene el proceso en Madrid, esa falta de transparencia, esa falta de consideración de lo que significa el proceso tanto para aspirantes como para los tribunales, y desde luego nosotros estamos aquí también para volver a decir que estamos absolutamente en contra de esa prueba específica de cultura general que es indigna, porque lo que trata de acreditar es unos conocimientos que se acreditan con las titulaciones que presentan todos los aspirantes para realizar su inscripción a las oposiciones. En ese sentido, un año más que estamos aquí para dignificar la profesión docente en cualquiera de sus momentos, en este caso cuando se aspira a ella. Isabel, quería preguntarte sobre el MIR educativo, ¿qué va a aportar a esta situación? Bueno, el MIR educativo no existe en Madrid, no puede existir porque la Consejería de Educación no tiene competencias para regular el MIR. El llamado MIR debería, si se regula, regularse desde el Estado, que es quien tiene competencias en materia de acceso. El MIR sería una parte de acceso a la función docente y la Comunidad de Madrid no tiene competencias para regular esta fase porque somos un cuerpo estatal, es un cuerpo que está regulado su acceso de manera común, compartida, iguales para todas las comunidades autónomas. Esto la presidenta Ayuso y el consejero Osorio lo saben. Por lo tanto, mienten, falsean o engañan a la opinión pública cuando hablan de un MIR que no pueden regular. ¿Qué pueden regular? La fase de prácticas, que es la última fase de acceso a las oposiciones. Tenemos una fase de concurso, una fase de oposición, que es la que estamos aquí evaluando y evaluando en este momento, y una fase de prácticas. ¿Qué está haciendo Madrid de cara al curso que viene? Pues hacer la fase de prácticas más larga de toda España y la fase de prácticas con el curso de formación más largo de toda España. Eso es lo que van a hacer y eso no es un MIR, es una cuestión más, una política más en la que a través del lenguaje engañan, falsean y sobre todo confunden a la opinión pública. Los profesionales estamos indignados con esta cuestión porque es falsa y se está situando un debate en la opinión pública que está situado en parámetros irreales, inciertos y no tienen marco normativo. Sobre lo que quieren hacer, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Madrid tiene que tener las prácticas más largas de toda España? Eso no se justifica ni se fundamenta, solo tiene que ver con la proyección a la opinión pública permanente de los gobiernos del Partido Popular desde Esperanza Aguirre hasta este día, de cuestionar al profesorado de la enseñanza pública, que es, por cierto, el único profesorado que pasa pruebas de igualdad, mérito y capacidad. Pues es una manera de cuestionar al profesorado de la enseñanza pública, porque este MIR no está pensado nada más, esto que llama el MIR, para el profesorado de la enseñanza pública. Es gravísimo, es insistir en que los profesionales que hemos accedido hasta ahora a la función pública no estamos suficientemente preparados ni somos suficientemente profesionales y no lo aceptamos, es falso y pongo en valor lo realizado en la pandemia, pero pongo en valor la acción docente en Madrid, que tiene las ratios más altas de toda España, que tiene las peores condiciones laborales, porque tenemos más horario lectivo que en ninguna otra parte de España, donde ya se han revertido los efectos de la crisis, tanto en ratios como en horario lectivo. Y por cierto, y además, señor Osorio, somos los docentes que menos ganamos de toda España. Entiendo que desde luego estamos muy lejos de las cifras, de superar esas cifras que preocupan al consejero Osorio y a la presidenta Ayuso, de las familias que no llegan a fin de mes. Apenas se alcanzan los 30.000 euros anuales en muchos profesionales de la enseñanza madrileña. Entiendo que debería estar el presidente, la presidenta, el vicepresidente y consejero Osorio también preocupado por que no llegamos a fin de mes los docentes madrileños, y desde luego sí que anunciamos en esta materia movilizaciones. Queremos homologación retributiva, equiparación retributiva, queremos
que se tenga en cuenta que los docentes de Madrid ganamos los que menos en toda España y que no llegamos a fin de mes, pero además es que nos cuesta todo más caro, un piso, el transporte, la alimentación, cualquier cuestión, y desde luego también la formación de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos, porque a través del desmantelamiento de la enseñanza pública pues no tenemos acceso a lo que necesitamos tampoco en materia educativa. Muchas gracias.